Un saludo cordial, licenciada y compañeros. El día de hoy abordaremos el tema de equilibrio químico. Para ello, primero tocaremos el concepto de equilibrio químico y reacciones reversibles. Se habla de reacciones reversibles cuando los productos de reacción puedan combinarse entre sí y formar de nuevo las sustancias reaccionantes. La doble flecha indica reversibilidad. La reacción ocurre en ambas direcciones, tanto de A y B hacia C y D como viceversa. Un claro ejemplo es los estados de la materia. Cuando el agua cambia de estado, es posible volverla a su estado original si cambiamos el sentido de la reacción. Entonces, el equilibrio químico es un proceso dinámico, aunque a nivel macroscópico no se observe cambio alguno. A nivel molecular, las reacciones inversa y directa se están produciendo. Es decir, que si en una reacción los reactantes se están convirtiendo en productos y los productos a su vez se convierten en reactantes, estamos frente a un equilibrio químico. Bueno, continuando con el tema, una vez ya dada nuestra introducción, entramos a lo que es la ley de acción de masas. Como sabemos, en 1867, Gilbert y Wake encontraron que para muchas reacciones químicas, la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de cada uno de los reactivos elevada a su coeficiente estequiométrico. ¿Esto qué nos quiere decir? Que teniendo una ecuación con diferentes elementos, como podemos observar en la parte superior, A más B es igual a C más D. Entonces, ¿qué nos quieren decir estos científicos? ¿Y cómo podemos determinar la constante de equilibrio? Ellos determinaron que para hallar la constante de equilibrio se tiene que dividir el resultado sobre los reactivos y todos elevados a su coeficiente de igualación. Como podemos ver, las letras minúsculas son los coeficientes de igualación que tenemos una vez observado, hallado en la igualación. Por lo tanto, podemos decir que la ley de acción de masas es un equilibrio, donde la constante K es igual al producto sobre los reactivos. Factores que afectan a la posición de equilibrio. El principio de Le Chatelier. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a pasar al siguiente punto, que son los factores que afectan a la posición del equilibrio. Este es el principio de Le Chatelier. ¿A qué se refiere? Este principio es de 1884. Es una ley experimental que sintetiza el comportamiento de los sistemas en equilibrio reversible, cuando se alteran las condiciones termodinámicas. En el equilibrio, las concentraciones de las distintas especies que intervienen en una reacción química se mantienen constantes mientras no exista una causa externa que las modifique. Estas causas pueden ser la concentración de las especies, la presión y la temperatura. El principio de Le Chatelier establece que cuando sobre un sistema en equilibrio se ejerce una acción exterior, el sistema evoluciona, oponiéndose a la modificación de forma que la constante característica no varía. Únicamente si varía la temperatura, se altera el valor de la constante termodinámica de equilibrio. Podemos mencionar 3 factores, y estos factores son: Inciso A. Dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. Los sistemas evolucionan espontáneamente hacia estados de equilibrio. Dicha evolución espontánea se traduce en una disminución de su energía libre. Cuando se alcanza la posición de equilibrio, la variación de energía libre, es decir, la variación en G, es cero. Así que A más B va a resultar C más D. 0 va a ser igual a la variación de energía. Esta va a ser igual a la variación de energía estándar más R por la temperatura por L por N por P. Esta va a ser igual a la variación de energía estándar más R por T por L por N.
por P sub C elevado a la C por P sub D elevado a la D sobre P sub A elevado a la A por P sub B elevado a la B. Entonces va a ser L por N por la constante K. Esta va a ser igual a la variación de energía sobre R por T. Esto con signo negativo. L por N por la constante K va a ser igual a la variación de energía sobre R por T con signo negativo, dando un igual a la variación en H estándar menos T por la variación en S estándar sobre R por T con signo negativo, dando una igualdad a la variación en H sobre R por T con signo negativo más la variación en S sobre R. Si consideramos dos temperaturas distintas, es decir, la temperatura 1 y la temperatura 2, podemos decir que L por N por la constante K de la primera va a ser igual a la variación en H estándar sobre R por la temperatura 1 con signo negativo, más la variación en S sobre R. Y L por N por la constante K de la segunda va a ser igual a la variación en H sobre R por T con signo negativo más la variación de S sobre R. Y de todo esto se obtiene la denominada ecuación de Van Hoff, que nos indica que L por N por la constante K de la segunda sobre la constante K de la primera es igual a la variación en H sobre R con signo negativo por 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. Para una reacción endotérmica, el aumento de temperatura favorece la reacción directa. Entonces la variación en H es positiva. Por tanto, al aumentar la temperatura, aumenta la constante K. Para una reacción exotérmica, el aumento de temperatura no favorece la reacción directa. Entonces la variación en H va a ser negativa. Por tanto, el aumento de la temperatura va a disminuir la constante K. Es decir que la constante de equilibrio depende de la temperatura a la que se lleva a cabo la reacción química. En la tabla podemos observar cómo la constante de equilibrio varía con la temperatura en la siguiente reacción. Podemos ver que si la temperatura va variando, la constante de equilibrio igual sufre una variación, es decir, que no sigue o no permanece igual. Inciso B. Influencia de la presión. El valor de la constante de equilibrio K sub C o K sub P no se ve afectado por la presión. Sin embargo, en equilibrios gaseosos sí que se ve modificada la posición del equilibrio, así como la constante expresada en función de fracciones molares, ya que ésta depende de la presión. Entonces será K sub P igual a la presión elevada a la variación en N por K sub X. Se pueden dar tres situaciones diferentes. Por ejemplo, la reacción produce un aumento en el número total de moles gaseosos. La variación en N será mayor a 0. Por ejemplo, tenemos 2 moles del óxido sulfúrico. Nos dará como resultado 2 moles del óxido sulfuroso más 1 mol de oxígeno gaseoso. Al aumentar la presión, P elevada a la variación en N aumenta. Por lo tanto, si K sub P es constante, debe disminuir K sub X. Se favorece la recombinación de productos para dar reactivos. Como la presión es proporcional al número de moles gaseosos, el sistema evoluciona desplazándose en el sentido en el que disminuya el número total de moles, es decir, a la izquierda, para oponerse al aumento de presión. La segunda situación es la siguiente. La reacción produce una disminución del número de moles gaseosos. La variación en N es menor a 0. Por ejemplo, tenemos 3 moles del hidrógeno gaseoso más 1 mol de nitrógeno gaseoso. Esto nos dará como resultado 2 moles del amoníaco. Un aumento de presión favorece la reacción directa, es decir, la formación del amoníaco, siguiendo un razonamiento análogo al anterior. Como tercer y último caso tenemos cuando no se produce un cambio en el número de moles en el transcurso de la reacción. Es decir, que la variación en N va a ser igual a 0.
Por ejemplo, tenemos yodo gaseoso más hidrógeno gaseoso. Esto nos va a dar como resultado 2 moles del yoduro de hidrógeno. La presión no influye en la posición del equilibrio. Entonces, la presión influye en reacciones en fase gaseosa. Se aumenta la presión del sistema, el sistema evoluciona compensando este efecto. Inciso C. Influencia de las concentraciones de las sustancias presentes en el equilibrio. Es decir, A más B nos dará C más D, donde la constante K sub C va a ser igual a C elevada a C por D elevada a D sobre A elevada a A por B elevada a B. Al variar las concentraciones de equilibrio, ésta se desplaza oponiéndose al cambio, pues la constante permanece invariable. Así, si disminuyen C o D, es decir, si se retira progresivamente algún producto formado, la reacción evoluciona consumiendo reactivos para formar más productos. Como lo podemos ver en el siguiente cuadro, donde teníamos un equilibrio inicial, luego el equilibrio ha sido perturbado porque algo se ha retirado y luego ha sido reestablecido. Es decir que si un aumento de la concentración de una de las sustancias presente en el sistema desplazara el equilibrio para el lado opuesto de donde se encuentra esa sustancia o viceversa, disminuyendo la concentración, el equilibrio se desplazará para el mismo lado en que se encuentra la sustancia. Gracias por su atención. La teoría se comprenderá de mejor manera con la resolución de los ejercicios.